Mi pequeña niña solía inventar muchas historias. A los 3 años le dijo a su maestra de preescolar: «Mi mamá me lastima con cosas». Cuando le arremangué la manga, realmente había marcas. A los 4 años y medio, se cayó sola por las escaleras y luego lloró diciendo que yo la había empujado. Todos en el edificio me miraban como si fuera una mala persona. A los 5 años, los investigadores de bienestar infantil del condado se sentaron en mi sala de estar. Ella me señaló y dijo: «No es mi verdadera madre, me llevó sin permiso». Mi carrera se apagó por una frase de una niña de 5 años. De pie en el balcón fuera de mi ventana, me preguntaba por qué la había adoptado. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a la noche en que todo comenzó. Estaba a punto de meter el decreto de adopción en la destructora de papel. En mi vida anterior, lo oculté porque tenía miedo de que ella descubriera que era adoptada. Esta vez, encerré cada documento de adopción en una caja fuerte. Luego esperé su próximo movimiento. Mi teléfono sonó mientras estaba en una reunión. La pantalla mostraba el nombre de la maestra de preescolar de Sophie, la señora Ellis. Dudé un segundo antes de contestar. «Señora Whittaker, ¿podría venir a la escuela? Sophie dice que usted la pellizcó en casa ayer y tiene algunas marquitas en el brazo». La sala de conferencias se quedó en silencio. Todos en la mesa me miraron. Dije: «Está bien, 20 minutos». Colgué. Le dije a mi gerente que tenía que irme y me dirigí al estacionamiento. Mis manos no temblaron cuando encendí el motor. En mi vida anterior había pasado por esto al menos 10 veces. Cada vez se sentía como ser expuesta ante todo el mundo. Cada vez pasaba horas explicando, disculpándome y demostrando mi inocencia. Cada vez alguien respondía: «Los niños no inventan sin razón». Esta vez era diferente. Tenía pruebas. La señora Ellis estaba esperando en la entrada cuando llegué a la academia Bright Pines. «Sophie está en el salón de clases y parece tranquila. Por favor, no se preocupe. Solo queremos entender qué pasó». «¿Dónde están las marquitas?» 3 marcas en el interior de su antebrazo izquierdo. La seguí hasta la oficina administrativa. La directora también estaba allí. Patricia Monroe tenía unos 50 años y había trabajado en educación infantil durante 30 años. Era más difícil de descifrar que la señora Ellis, y me miraba como se mira a alguien con dudas. «Señora Whittaker, por favor siéntese. Sophie dice que usted la pellizcó en casa ayer. Examinamos su brazo y confirmamos que tiene marquitas. ¿Puede explicar qué sucedió?» Me quedé de pie. «Directora Monroe, ¿Sophie le dijo a usted o a la señora Ellis algo después de irse a casa ayer?» «Lo mencionó por primera vez esta mañana». «Bien. Entonces, por favor, mire esto». Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de seguridad del hogar y seleccioné la grabación de la tarde anterior. El video mostraba a Sophie llegando a casa desde el preescolar, quitándose los zapatos, lavándose las manos y sentándose en el sofá a ver dibujos animados. A las 6:43 p.m., saltó del sofá, corrió hacia la canasta de juguetes en la esquina de la sala de estar y se agachó para buscar en ella. Al levantarse, el interior de su brazo izquierdo golpeó el borde de plástico duro de la canasta. Miró hacia abajo, se frotó el lugar, luego se agachó y siguió buscando. Nunca lloró, nunca me llamó, y nadie más se le acercó. Puse mi teléfono sobre el escritorio. «Directora Monroe, señora Ellis, pueden revisarlo ustedes mismas. Nadie pellizcó a Sophie ayer ni esta mañana. Se hizo la marquita en el brazo con la canasta de juguetes». Nadie en la oficina dijo nada. La señora Ellis tomó el teléfono y reprodujo el clip 2 veces. La directora Monroe se inclinó más cerca. Sus cabezas casi se tocaban mientras pausaban las imágenes a las 6:43. La señora Ellis habló primero. Su voz bajó. Realmente se lo hizo ella misma. La directora Monroe me devolvió el teléfono. «Señora Whittaker, lo siento. Nuestra primera responsabilidad es proteger a la niña». Lo entiendo, y realmente lo hacía. En mi vida anterior, no lo había entendido. Pensaba que todo el mundo estaba en mi contra. Más tarde, comprendí que no estaban en mi contra. Los adultos simplemente están hechos para creerle a un niño pequeño.
¿Quién esperaría que una niña de 3 años inventara una acusación? Ahora lo sabía mejor. Directora Monroe, no empecé a guardar estas grabaciones ayer. Ella hizo una pausa. Instalé una cámara en nuestra sala de estar y la dejo encendida todo el tiempo. No es solo porque tenga miedo de que alguien me acuse. Tengo miedo de que algún día, después de escuchar suficientes acusaciones, ni siquiera yo recuerde claramente si hice algo que nunca sucedió. La directora Monroe se quedó callada por un momento. No investigamos esto con el suficiente cuidado hoy. Si Sophie hace otra acusación como esta, lo consultaremos primero con usted. No necesitan preguntarme primero. Revisen las grabaciones directamente. Le daré a la escuela una cuenta de solo lectura para que puedan acceder a ellas cuando sea necesario. La señora Ellis y la directora Monroe intercambiaron una mirada. Era un día brillante y despejado cuando salí del preescolar. Me paré en la entrada y respiré hondo. Había vivido este mismo día antes. Esa vez no tenía una grabación. Todo lo que pude hacer fue llorar y repetir que no la había tocado. La señora Ellis dijo, «Le creemos». Pero después, todas las maestras de la clase de Sophie me miraron de manera diferente. Ese día marcó el comienzo de mi gran angustia. Esta vez, la cámara habló por mí. El sábado por la tarde, yo estaba cortando fruta en la cocina. Sophie dijo que quería subir a buscar un libro de cuentos ilustrado, y le dije que fuera. Menos de un minuto después, un fuerte golpe seco provino de la escalera, seguido de llantos. Solté el cuchillo y salí corriendo. Estaba tendida en el descanso. Su frente se había golpeado contra el borde de un escalón y estaba roja, y la piel de su rodilla izquierda estaba un poco raspada. Se acurrucó en el suelo, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Sophie, ¿qué pasó? Me agaché e intenté abrazarla. Ella apartó mi mano de un empujón y retrocedió. Luego levantó la cabeza hacia la puerta principal, que estaba entreabierta, por donde pasaba un vecino en el pasillo, y gritó con todas sus fuerzas. «Mamá, deja de empujarme. No quiero ir arriba. Por favor, no me empujes de nuevo». Me quedé helada. Giré la cabeza. La señora Henson, una residente de mucho tiempo del 4º piso, estaba de pie en el pasillo esperando el ascensor. Sostenía una bolsa de la compra, con la boca abierta. Vio la marca en la frente de Sophie y el raspón en su rodilla. Luego me miró a mí. Recordaría esa expresión por el resto de mi vida. «Nora, los niños se portan mal, pero no se empuja a un niño por las escaleras». «Señora Henson, yo no la empujé. Se cayó sola». «¿Se cayó sola y terminó así? ¿Escuchaste lo que acaba de gritar?» No podía explicarlo. No tenía ni una pizca de evidencia. La cámara de la sala de estar no podía ver la escalera. La había instalado para atrapar las historias de Sophie en la sala de estar. Nunca se me ocurrió que trasladaría el problema al piso de arriba. Sophie seguía llorando. Era el tipo de llanto que se podía escuchar 3 pisos más abajo. Los vecinos comenzaron a abrir sus puertas. Denise Álvarez, del 3er piso, trajo una curita. Miró las heridas de Sophie, luego a mí, y le entregó la curita directamente a Sophie. «No llores, cariño. Yo te pondré esto». «Gracias». Sophie sorbió por la nariz lastimosamente. Mamá no quería hacerlo. Mamá no quería. Para esa noche, todo el edificio lo sabía. Alguien publicó de forma anónima en el grupo de residentes de Orchard Heights. La madre del 6º piso empujó a su hija por las escaleras. ¿Cómo puede alguien hacer algo así? No respondí en el grupo. Colin llegó a casa con aspecto de enfermo. Se había encontrado con la señora Henson en el ascensor y ella le había hablado durante 5 minutos seguidos. «Nora, ¿qué pasó?» «Se cayó sola. Ella dice que la empujaste». «¿No me crees?» No respondió. Todo el complejo se volvió en mi contra. La señora Henson les dijo a todos que yo estaba tratando mal a mi hija. Incluso Walt, que administraba el puesto de frutas en la entrada de Orchard Heights, me miraba de otra manera. Compré más cámaras y las puse en cada rincón del apartamento. El golpe en la frente de Sophie formó una costra. Todos los días, se la tocaba mientras se miraba en el espejo, como quien revisa su premio ganado. No la confronté.
Confrontarla requeriría evidencia. Esta vez no tenía nada de la escalera. La próxima vez lo tendría. La evaluación de los servicios familiares del condado era ese día. El supervisor del caso, Thomas Reed, y la trabajadora social, Nina Cole, llegaron exactamente a tiempo. Reed tenía poco más de 40 años, con un rostro honesto y una forma de hablar pausada. Cole era más joven y responsable del registro escrito. A sus ojos no se les escapaba nada. Ambos llevaban chaquetas oscuras con insignias de identificación del condado. En el momento en que entraron, sus miradas recorrieron la sala de estar. Me había tomado mediodía libre y había limpiado la habitación con anticipación. Trapeé el piso 2 veces, mullí los cojines del sofá e incluso enderecé cada cortina. Fruta y té esperaban en la mesa de centro, junto con el yogur favorito de Sophie. Ella llevaba un vestido blanco con estampado floral, y su cabello estaba atado en 2 pequeñas coletas. Se sentó perfectamente erguida en el sofá, con los pies juntos y las manos descansando sobre las rodillas. Cualquiera que la viera habría visto a la niña más dulce y con mejor comportamiento del mundo. «Señora Whittaker, ¿podemos hablar con su hija primero?», preguntó Reed amablemente. «Por supuesto». Se volvió hacia Sophie y suavizó su voz aún más. «¿Cuál es tu nombre, cariño?» «Sophie». «¿Cuántos años tienes?» «Tengo 5. ¿Puedes decirme si tu mamá es buena contigo?» Sophie me miró. La mirada duró menos de un segundo, pero reconocí lo que estaba haciendo. Estaba decidiendo qué respuesta sonaría más creíble y me dejaría peor parada de manera más efectiva. Bajó la cabeza, entrelazó los dedos y susurró: «Mamá es buena a veces y mala a veces». Las cejas de Reed se arquearon. «¿Qué hace que sea malo?» «Mamá me da palmadas». Sophie señaló su brazo. «Me aprieta fuerte. Duele y dice que no puedo decírselo a nadie». El bolígrafo de Cole se detuvo y ella levantó la vista hacia mí. No dije nada. Aún no era el momento. «Mamá me deja afuera en el balcón y no me permite entrar. Hace mucho frío». Su voz comenzó a temblar con la cantidad exacta de miedo. «Tampoco me da suficiente comida. A veces tengo demasiada hambre para dormir». Su voz se elevó gradualmente, pasando de tímida a llorosa. Las lágrimas cayeron en la medida perfecta, lo suficiente como para hacer que a cualquiera le doliera el corazón por ella. La expresión de Reed cambió. Cuando volvió a mirarme, algo había cambiado. Cole dejó su bolígrafo, tomó su té y bebió sin mirarme. Sophie continuó: «Ella no es mi verdadera madre». La habitación se quedó en un silencio total. Me llevó de alguien más. El aire se congeló. Reed se volvió y me miró fijamente. Los labios de Cole se separaron como si quisiera hablar, pero se contuvo. Las lágrimas seguían cayendo, y su voz se hizo más pequeña y lastimera con cada palabra. La escuché hablando por teléfono. Dijo que ella no me dio a luz. Dijo que me trajo a casa desde algún lugar. Quiero encontrar a mi verdadera mami. Lloró durante las últimas palabras. Una niña de 5 años pedía encontrar a su verdadera madre. Si hubiera sido la primera vez que escuchaba eso, yo también le habría creído. Pero no era mi primera vez. En mi vida anterior, esas palabras me empujaron a una situación muy difícil. Esta vez, yo había traído mis propias defensas. Metí la mano debajo de la mesa de centro y saqué un sobre de documentos. Un sobre marrón simple etiquetado como registros de adopción. Había 3 cosas adentro. La primera era el decreto de adopción certificado del Tribunal de Familia del Condado de Darrow, con un número de caso claro. Padre adoptivo: Nora Whittaker. Hijo adoptado: Sophie Barrett. La relación padre-hijo se establece a partir de la fecha ingresada a continuación. La segunda era una copia certificada del archivo de la Agencia de Colocación y Adopción. Demostraba que Sophie no había sido llevada sin permiso y que la adopción había pasado por todos los canales legales adecuados. La tercera era la evaluación conductual preliminar de la doctora Camille Foster. Su primera línea decía: la menor muestra un comportamiento de historias inventadas persistente, que incluye falsas acusaciones contra un cuidador. Se recomienda una evaluación diagnóstica integral.
Coloqué los 3 documentos uno al lado del otro. Señor Reed, este es el decreto de adopción de Sophie y el registro certificado de la agencia. La adopción se finalizó legalmente a través del Tribunal del Condado. Esta es la evaluación conductual preliminar completada la semana pasada. Sophie seguía llorando. La miré. Sophie, dijiste que te dejé en el balcón. Dile al señor Reed qué día sucedió, cuántas horas estuviste ahí fuera y qué llevabas puesto. Dejó de llorar. Cuando me miró, fue como si me estuviera viendo por primera vez. Cole tomó el decreto de adopción y lo estudió durante un buen rato. Reed leyó la evaluación de la doctora Foster de principio a fin. Durante un rato, el único sonido en la sala de estar fue el de las hojas de papel al pasar. Sophie no dijo ni una palabra más. Devolví los documentos al sobre, lo sellé y lo coloqué debajo de la mesa de centro nuevamente. Señor Reed, ¿hay algo más que necesiten? Tenemos cámaras en la sala de estar, la escalera y la cocina. Dígame qué día quiere y sacaré las imágenes. Reed dejó la evaluación y me miró. Recogió los documentos, se puso de pie y dijo: Señora Whittaker, nos detendremos aquí por hoy. Si necesitamos algo más, nos pondremos en contacto. De acuerdo. Mientras Cole se iba, miró hacia atrás a Sophie. Sophie tenía la cabeza baja y sus manos ya no se retorcían. Colgaban a sus costados como 2 cuerdas cortadas. La puerta se cerró. Me quedé en el centro de la sala de estar y miré a Sophie. No quiso mirarme a los ojos. Me agaché hasta que estuvimos al mismo nivel. Sophie, grabé todo lo que dijiste hoy. Si vuelves a decir algo de eso, reproduciré la grabación y lo revisaremos detalle por detalle. Su cabeza se levantó de golpe. Por primera vez, lo que había en sus ojos no era ese vacío plano y calculador. Era temor. Esa fue la primera vez que vi temor en sus ojos. Colin no llegó a casa hasta pasadas las 9. Yo estaba sentada en el sofá y el sobre de documentos todavía descansaba abierto en la mesa de centro. El decreto de adopción, la evaluación y los registros certificados cubrían la superficie. Las luces de la sala de estar estaban encendidas. Sophie dormía detrás de su puerta cerrada, con el resplandor de una luz nocturna por debajo. Colin se quitó los zapatos, echó un vistazo a los documentos y no dijo nada. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y luego se sentó frente a mí. ¿Cómo estuvo la evaluación? Bien. ¿Qué significa bien? Le conté todo. No dijo nada durante mucho tiempo. Entonces, ¿les dijo a los investigadores del condado que la llevaste sin permiso? Sí. ¿Y dijo que le diste palmadas, la dejaste afuera y le negaste comida? Sí. Colocó el vaso en la mesa de centro y lo golpeó con un dedo 2 veces. Nora, ¿estás segura de que nada de lo que dijo era verdad? Lo miré. ¿Qué estás preguntando? Digo, ¿podría haber sucedido alguna pequeña parte de eso? ¿Tal vez no se lo inventó? ¿Tal vez solo se confundió? Los niños pequeños no siempre pueden distinguir lo que imaginaron de lo que es real. Colin. Lo interrumpí. Colin, te dije que tiene un problema de comportamiento complejo. No es que no creas en la evidencia. Simplemente no puedes aceptar que la niña que hemos criado durante 3 años falta a la verdad sin una pizca de culpa, así que prefieres dudar de mí. Sus hombros se hundieron. No quise decir... Sí quisiste. La sala de estar permaneció en silencio durante mucho tiempo. Me puse de pie, caminé hacia el escritorio, abrí un cajón y puse un borrador de petición para pausar la adopción frente a él. Lee esto. Lo recogió, leyó un par de líneas y se puso pálido. ¿Pausar la adopción? ¿Quieres que se marche? No quiero enviarla lejos, dijo Colin. Solo quiero entender qué está pasando. Ya te lo expliqué. Recogí el borrador de la petición y lo guardé en el cajón. No lo iba a usar todavía. Era solo una herramienta para medir su reacción. Y su reacción me dijo exactamente lo que necesitaba saber. Colin amaba a Sophie. La había amado desde el primer día que la trajo a casa, envuelta en una manta azul que todavía guardaba en el armario. Era un amor que no cuestionaba, que no analizaba. Era el tipo de amor que un hombre sencillo y bueno entrega sin condiciones.
Y Sophie lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo mientras Colin respiraba profundamente a mi lado, y pensé en todos los movimientos que Sophie podría hacer a continuación. En mi vida anterior, siempre había reaccionado. Siempre había llegado tarde. Siempre había sido la última en entender lo que estaba pasando. Esta vez, no podía darme ese lujo. A las 6 de la mañana, Sophie entró a nuestra habitación con una taza de leche en la mano. La sostenía con los dos brazos extendidos, como una ofrenda. «Papá, te hice el desayuno». Colin se incorporó, con el pelo revuelto y los ojos aún cerrados a medias, y sonrió. «Ay, mi amor». La abrazó. Ella lo abrazó de vuelta, con la cara enterrada en su hombro, y por encima de su espalda, me miró fijamente. No era la mirada de una niña de 5 años. Era la mirada de alguien que calculaba distancias. Yo también la miré, y sonreí. 2 semanas después, Sophie cambió de táctica. Ya no fabricaba accidentes físicos. Empezó con algo más difícil de documentar: las emociones. Le dijo a su nueva maestra, la señora Kaminsky, que yo no la dejaba dormir, que me quedaba despierta toda la noche golpeando las paredes de su cuarto, que le apagaba la luz nocturna para asustarla. La señora Kaminsky me llamó con más cuidado que la señora Ellis. Era más joven, más incrédula. Señora Whittaker, no quiero alarmarla, pero Sophie dijo algunas cosas que me preocuparon. Le agradecí la llamada. Le pregunté si podía revisar las grabaciones de la cámara instalada en el pasillo del segundo piso, frente a la habitación de Sophie. Hubo un silencio. ¿Tiene cámara en el pasillo? Las instalé hace 3 semanas. Las imágenes muestran que la puerta de Sophie no se abre entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana, y la luz nocturna permanece encendida toda la noche. Otro silencio. Entiendo. Gracias, señora Whittaker. Colgó. Esa tarde, Sophie llegó del preescolar. Se sentó a la mesa de la cocina y me miró con los ojos entrecerrados, mientras yo cortaba verduras. ¿Por qué tienes tantas cámaras, mamá? No aparté la vista del cuchillo. Para mantenerme segura. ¿Segura de qué? De las cosas que no recuerdo. Ella no respondió. Escuché cómo empujaba la silla hacia atrás y se iba al salón. Colin llegó temprano esa noche. Algo había cambiado en él desde la noche del sobre. No era frialdad, era una distancia cuidadosa, como la de alguien que camina sobre hielo y no está seguro de qué tan grueso es. Me ayudó a poner la mesa sin decir mucho. Durante la cena, Sophie le preguntó si podía ir al parque el fin de semana. Él dijo que sí. Luego ella lo miró y dijo con una voz perfectamente casual: «Papá, ¿tú me adoptaste a mí también o solo mamá?» La mesa se quedó helada. Colin me miró. «Los dos te adoptamos, cariño». «¿Pero mamá firmó más papeles que tú?» «Fue un proceso conjunto». «¿Entonces mamá puede deshacerlo sola si quiere?» Colin dejó el tenedor. Yo seguí comiendo. «Nadie va a deshacer nada, Sophie». Mi voz era completamente tranquila. «¿Por qué preguntas eso?» Ella bajó la cabeza y empujó los guisantes por el plato. Solo tenía curiosidad. Nadie habló durante el resto de la cena. Esa noche, Colin vino al baño mientras yo me lavaba la cara. ¿Crees que ella escuchó nuestra conversación la otra noche? Probablemente. Nora, no puedes poner esos documentos sobre la mesa frente a una niña de 5 años. No lo hice. Los puse frente a ti. Él frunció el ceño. Estás siendo muy dura. No, estoy siendo inteligente. Tomé la toalla. Me sequé la cara y pasé por su lado. Las semanas siguientes, Sophie escaló de manera sistemática. Era como observar a alguien que aprende a caminar en cuerda floja. Cada día el paso era un poco más seguro, un poco más calculado. Le dijo al médico durante el chequeo anual que no quería comer porque mamá dice que estoy gorda. La pediatra, la doctora Reyes, me pidió un momento a solas. Le mostré el registro de comidas que llevaba en una aplicación desde hacía 2 meses. Cada comida, cada porción, cada vez que Sophie había pedido más, y yo le había servido. La doctora Reyes estudió la pantalla durante un buen rato.
¿Lleva este registro para todos los aspectos de su vida doméstica? Solo los que Sophie menciona en sus acusaciones. Hubo una pausa muy larga. ¿Ha considerado terapia familiar? Ya tiene una evaluadora, la doctora Foster. La doctora Reyes cerró el archivador. Le voy a recomendar que se reúna con ella cuanto antes. Esa noche, la doctora Foster me llamó. Habíamos hablado varias veces desde la evaluación inicial, pero esta vez su tono era diferente, más directo. Nora, Sophie es muy inteligente, más de lo que la mayoría de adultos le atribuiría a una niña de su edad. Su capacidad para calibrar respuestas emocionales según la audiencia es inusual. Lo sé. Lo que todavía no sé es el origen de ese comportamiento. Necesito más sesiones. ¿Cuántas? No lo sé todavía. Guarde silencio. Doctora Foster, ¿cree que ella puede parar sola? La pausa que siguió duró demasiado tiempo para ser reconfortante. No lo creo. No sin intervención. Colgué y me quedé sentada en el borde de la cama durante mucho tiempo. La habitación de Sophie estaba en silencio. Por la rendija de la puerta, la luz nocturna parpadeaba en un suave tono naranja. Me pregunté qué estaba pensando ahí adentro. Me pregunté si me veía como un obstáculo o como un juego. Y luego dejé de preguntarme esas cosas, porque no tenían respuesta. Lo que sí tenía respuesta era lo siguiente. Ella no iba a parar. Y yo tampoco. Los días siguientes pasaron con una calma que no me engañó. Sophie había aprendido algo de nuestra última confrontación, que actuar demasiado rápido me daba tiempo para prepararme. Ahora esperaba, observaba, era paciente de una manera que ninguna niña de 5 años debería serlo. Yo también esperaba. Y preparaba. La primera pieza llegó de donde menos lo esperaba. Una mañana, mientras aguardaba el ascensor con el bolso al hombro, la puerta del apartamento del tercer piso se abrió y salió Marcus Webb. Tenía unos 40 años, trabajaba desde casa y casi nunca cruzaba más de 3 palabras con nadie en el edificio. Llevaba una caja de cartón bajo el brazo y una expresión incómoda en la cara. Señora Whittaker. Se detuvo. Sé lo que está pasando. Me quedé quieta. Vi lo del grupo de residentes y lo que dijo la señora Henson. El ascensor llegó. Ninguno de los dos entró. Tengo una cámara en el pasillo del tercer piso. La instalé porque alguien me estaba robando paquetes. Hizo una pausa. El día que dicen que su hija se cayó por las escaleras, mi cámara capturó algo. Desde el ángulo del tercer piso se ve el rellano superior. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la voz firme. ¿Qué capturó? A su hija, sola, bajando los escalones uno por uno, luego sentándose en el borde y dejándose caer hacia adelante. No había nadie detrás de ella. Lo miré durante un segundo largo. ¿Guardó esa grabación? La copié en una memoria USB la misma noche. No sabía si la iba a necesitar. Supongo que sí. Me tendió la memoria USB. La tomé. ¿Por qué me la da a mí? Se encogió de hombros. Porque si yo tuviera una hija y alguien publicara eso sobre mí en un grupo de vecinos, querría que alguien hiciera lo mismo. El ascensor volvió a abrirse. Esta vez, los dos entramos. Esa tarde, llamé a la abogada de familia que había contactado semanas atrás, pero a quien no había dado instrucciones concretas todavía. Se llamaba Adriana Voss. Tenía un despacho pequeño cerca del juzgado del condado y una reputación de no perder casos de custodia cuando la evidencia era sólida. Le envié la memoria USB de Marcus, los registros de las cámaras del apartamento, el historial de la evaluación de la doctora Foster y el informe de la visita de los servicios del condado. Tardó 2 días en responderme. Cuando lo hizo, dijo: Nora, esto es extraordinario. ¿Cuánto tiempo lleva documentando todo esto? 3 meses. Una pausa. ¿Tiene acceso a los registros de comportamiento de Sofía anteriores a la adopción? Hay un expediente sellado del juzgado de familia. No he podido abrirlo. Yo sí puedo. Dame una semana. Mientras Adriana trabajaba, preparé la segunda pieza. Le pedí a la doctora Foster que acelerara la evaluación diagnóstica de Sophie. No como acusación, le expliqué, sino como protección.
Para Sophie también. Si hay algo en su historia que explique este patrón, necesitamos saberlo, no para usarlo en su contra, sino para ayudarla. La doctora Foster acordó. Programó 3 sesiones adicionales en el plazo de 2 semanas y solicitó acceso al expediente del juzgado de manera paralela a Adriana. Colin lo supo por accidente. Encontró el correo de la doctora Foster en la impresora y lo leyó antes de que yo llegara a casa. Estaba sentado a la mesa de la cocina cuando entré. ¿Pediste que aceleraran la evaluación sin decirme? Iba a decirte esta noche. ¿Cuántas cosas más estás haciendo sin consultarme? Dejé el bolso en la silla. Colin, todo lo que estoy haciendo es para proteger a esta familia. A Sophie también. Él apretó la mandíbula. ¿Y si la doctora Foster encuentra algo grave? Entonces, Sophie recibe la ayuda que nosotros solos no podemos darle. Él negó con la cabeza lentamente. No puedo creer que estés hablando así de una niña de 5 años. Estoy hablando así porque la amo. Y porque si no actuamos ahora, lo que viene después será mucho peor para todos, incluso para ella. Colin no respondió, pero tampoco se fue. La tercera pieza llegó cuando Adriana abrió el expediente sellado. Me llamó un martes por la tarde, con esa voz plana que los abogados usan cuando quieren que mantengas la calma antes de decirte algo que no esperabas. Nora, el expediente de Sophie tiene anotaciones de 2 casas de acogida anteriores. En ambas, los cuidadores informaron episodios similares, acusaciones de maltrato que no pudieron comprobarse, comportamientos manipuladores hacia figuras de autoridad y un patrón de pruebas autoinfligidas. Me senté despacio. ¿Los servicios del condado lo saben? Estaba en el expediente sellado. Cuando se procesó la adopción, ese documento no se compartió contigo por protocolo estándar, pero ahora que hay una investigación activa, puedo solicitarlo formalmente como parte de la defensa. ¿Y Thomas Reed? Ya le envié una copia esta mañana. Colgué y me quedé mirando la pared durante un buen rato. 2 casas de acogida, 2 familias que habían pasado por exactamente lo mismo que yo. 2 familias que probablemente no habían tenido cámaras, ni abogadas, ni una evaluadora que supiera lo que estaba buscando. Me pregunté qué había sido de ellas. Me pregunté si alguna de esas personas seguía creyendo que había hecho algo mal. Esa noche, después de acostar a Sophie, salí al balcón. El aire estaba frío y la ciudad brillaba abajo con esa indiferencia tranquila que tienen las ciudades grandes. Me apoyé en la barandilla y miré hacia la calle. Y de pronto, sin buscarlo, me acordé de la otra noche, de la cornisa, del frío en las plantas de los pies descalzos, de la única pregunta que me había hecho mientras miraba hacia abajo, antes de que todo retrocediera y volviera a empezar. ¿Por qué la había adoptado? Ahora lo sabía. No la había adoptado porque fuera fácil. No la había adoptado porque mereciera una medalla. La había adoptado porque alguien tenía que hacerlo, y ese alguien era yo. Y si esta vez tenía una segunda oportunidad, no era para escapar. Era para terminar lo que había empezado. Con evidencia. Con calma. Con todo lo que la primera versión de mí no había sabido reunir a tiempo. Entré, cerré la puerta del balcón y fui a revisar las cámaras. Mañana empezaba la última fase. El viernes por la mañana, Adriana Voss llegó a nuestra sala de estar con una carpeta negra y el expediente sellado ya abierto y clasificado. Thomas Reed y Nina Cole llegaron 10 minutos después. Colin se sentó a mi lado. Era la primera vez en semanas que estaba completamente de mi parte, no por convicción todavía, sino porque la noche anterior Adriana le había enviado por correo un resumen de lo que habíamos encontrado. Lo había leído 3 veces. Me lo dijo sin mirarme a los ojos, de pie en el pasillo, con el teléfono en la mano. No me pidió perdón. Yo no lo pedí tampoco. Sophie estaba en el preescolar. Reed tomó asiento y abrió su propio cuaderno. Cole encendió una pequeña grabadora y la colocó sobre la mesa de centro, entre los vasos de agua y el sobre de documentos que yo ya conocía de memoria. Adriana habló primero. Señor Reed, gracias por venir. Hemos solicitado esta reunión porque han surgido elementos nuevos que consideramos relevantes para la investigación activa sobre la señora Whittaker. Reed asintió. Adelante.
El primero es una grabación de video obtenida de una cámara de seguridad privada instalada en el pasillo del tercer piso de este edificio. Adriana colocó una tablet sobre la mesa y reprodujo el clip de Marcus Webb. La grabación era clara. Se veía el rellano superior, la escalera, y a Sophie sentada en el borde del último escalón, mirando hacia abajo durante un momento, y luego dejándose caer hacia adelante de manera deliberada y controlada. Reed lo vio 2 veces. Cole lo vio sin parpadear. ¿El propietario de la cámara está dispuesto a declarar? Ya firmó una declaración notariada. Está disponible si el condado la requiere. Reed anotó algo. El segundo elemento, continuó Adriana, es el expediente de comportamiento previo a la adopción. Colocó 3 hojas frente a Reed. En 2 casas de acogida anteriores, los cuidadores de Sophie reportaron episodios idénticos. Acusaciones de maltrato físico que no pudieron verificarse, comportamientos de manipulación hacia adultos en posición de autoridad y evidencia de lesiones autoinfligidas atribuidas al cuidador. Esos reportes están en el expediente sellado del juzgado de familia. El protocolo de adopción no contempló compartir esa información con la familia adoptante. Reed levantó la vista. ¿Está diciendo que los servicios del condado procesaron esta adopción sin revelar ese historial? Estoy diciendo que el protocolo vigente no lo exige. No estoy imputando negligencia. Estoy documentando un patrón de comportamiento que precede en años a la relación de Sophie con la señora Whittaker. Cole dejó de escribir. Reed tomó las hojas y las leyó despacio, con esa concentración de quien relee algo que no quiere haber entendido mal. El tercer elemento es la evaluación de la doctora, Camille Foster. Adriana entregó el informe completo, ya no solo el preliminar. 12 páginas. La doctora Foster concluye que Sophie presenta un patrón conductual consistente con trastorno reactivo del apego severo, con manifestaciones que incluyen fabricación sistemática de acusaciones, ausencia de respuesta emocional genuina ante el daño causado a otros y una capacidad inusualmente desarrollada para calibrar su comportamiento según la audiencia. La doctora Foster recomienda intervención terapéutica especializada de manera urgente. La sala de estar permaneció en silencio durante un buen rato. Afuera, un autobús pasó por la calle y el sonido pareció venir de muy lejos. Reed cerró su cuaderno. Señora Whittaker, ¿tiene algo que agregar? Solo una cosa. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de seguridad del hogar. Tengo grabaciones de los últimos 3 meses. Sala de estar, cocina, pasillo del segundo piso y entrada del apartamento. Si en algún momento durante la investigación el condado necesita acceder a cualquiera de esas grabaciones, tienen acceso permanente. Le daré a la señora Cole las credenciales antes de que se vayan. Reed miró a Cole. Luego me miró a mí. Apreciamos la colaboración, señora Whittaker. Se puso de pie. Cole guardó la grabadora. Cuando la puerta se cerró, Colin exhaló despacio. Era el sonido de alguien que ha estado aguantando la respiración durante demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas construyendo todo esto? Desde el primer día que volví a empezar. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? No respondí. Algunas cosas no tenían explicación que él pudiera aceptar. Esa tarde fui a recoger a Sofía al preescolar. Salió con su mochila al hombro y su coleta medio deshecha, como siempre. Cuando me vio, algo cruzó su cara. Solo duró un segundo, pero yo lo vi. Era la primera grieta. No era miedo todavía, era duda. Como si, por primera vez, el tablero no estuviera tan claro como ella pensaba. Durante la cena no habló mucho. Me observaba. Yo servía, recogía, le preguntaba cómo había estado el día. Normal, completamente normal. Y eso la desconcertaba más que cualquier confrontación. Esa noche, Colin se quedó dormido temprano. Yo estaba en el escritorio revisando los correos de Adriana cuando escuché pasos pequeños en el pasillo. Me volteé. Sophie estaba en el umbral de la puerta, con el pijama de estampado de lunas y los pies descalzos en el suelo frío. No dijo nada durante un momento. ¿No puedes dormir?, le pregunté. Negó con la cabeza. ¿Quieres agua? Volvió a negar. Entró despacio a la habitación y se paró frente a mí.
Me miró de una manera que no le había visto antes. No era el cálculo habitual. Era otra cosa. ¿El señor que vino hoy va a llevarse mis cosas? La pregunta me tomó por sorpresa, pero no lo demostré. No, nadie se va a llevar tus cosas. ¿Y a mí? Tampoco. Ella bajó la vista a sus pies. ¿Por qué no? Guardé silencio un momento. Porque eres mi hija. Y eso no cambia. Sophie no respondió. Dio media vuelta y volvió a su cuarto. La luz nocturna naranja se encendió bajo su puerta. Me quedé mirando esa franja de luz durante un buen rato. Al día siguiente, la señora Henson me esperaba en el vestíbulo. Tenía el mismo bolso de siempre y la misma expresión de quien lleva días preparando lo que va a decir. Señora Whittaker, me enteré de la reunión con los servicios del condado. Ajá. Alguien del edificio me dijo que había una grabación. De la escalera. Así es. Ella apretó el bolso contra su costado. Si eso es verdad, entonces yo dije cosas que no debía haber dicho. En el ascensor, frente a su marido, y en el grupo de residentes. No le hice el trabajo fácil. Esperé. Lo siento. Asentí. Gracias, señora Henson. El ascensor llegó. Ella entró. Yo me quedé en el vestíbulo. Esa tarde, alguien publicó de manera anónima en el grupo de residentes de Orchard Heights. Esta vez el mensaje era diferente. Pido disculpas a la familia del sexto piso. Me equivoqué. Nadie respondió. Pero tampoco lo borraron. El lunes, Thomas Reed me llamó. Su voz era más tranquila que en todas las conversaciones anteriores. Señora Whittaker, hemos revisado los elementos presentados el viernes. El condado va a cerrar la investigación activa contra usted. La documentación quedará archivada como referencia en el expediente de Sophie, junto con la recomendación de la doctora Foster para intervención terapéutica inmediata. ¿Eso significa que Sophie tendrá un terapeuta asignado? El condado facilitará la derivación, pero la familia tendrá que comprometerse con el proceso. Nos comprometemos. Bien. Hizo una pausa. Señora Whittaker, en 12 años haciendo este trabajo, pocas veces he visto a alguien documentar una situación con este nivel de detalle. Quiero que sepa que lo que hizo marcó la diferencia. Colgué despacio. Afuera, Sophie jugaba en el salón con sus bloques de colores. Los apilaba uno sobre otro con una concentración total, como si construir algo alto y frágil fuera lo más importante del mundo. Cuando la torre se cayó, no lloró. Solo recogió las piezas y empezó de nuevo. Yo la observé desde la puerta. Faltaba una conversación, la más difícil de todas, y esta vez la iba a tener yo sola, sin cámaras, sin abogadas, sin expedientes sobre la mesa. Solo Sophie y yo, y todo lo que habíamos sido la una para la otra desde el principio. Esa noche esperé a que Colin se fuera a dormir. Luego fui al cuarto de Sophie, abrí la puerta despacio y entré. Ella estaba despierta. Lo sabía por la manera en que tenía el cuerpo, demasiado quieto, demasiado rígido para ser sueño de verdad. Me senté en el borde de su cama y no dije nada durante un momento. La luz nocturna naranja llenaba el cuarto de sombras suaves. Sophie. Se hizo la dormida un segundo más. Luego abrió los ojos. Me miró. Yo la miré. ¿Tienes miedo de que te devuelvan? Pregunté. El silencio duró tanto que pensé que no iba a responder. Luego, sin moverse, sin apartar los ojos de mí, asintió una sola vez, tan pequeño que casi no se veía, pero yo lo vi. ¿Por qué? Su boca se abrió y se cerró. Porque siempre me devuelven. Su voz era distinta. No era la voz que usaba con las maestras, ni con los investigadores del condado, ni con el médico. Era otra. Era pequeña y sin bordes, y sonaba como algo que había guardado durante mucho tiempo en un lugar muy oscuro. En la primera casa me dijeron que era para siempre, y después me devolvieron. En la segunda también dijeron para siempre, y me devolvieron otra vez. Hizo una pausa. Entonces aprendí que cuando los adultos dicen para siempre, no es verdad. Me quedé quieta. No alcé la voz. No le dije que estaba equivocada. No saqué ningún documento. Sophie,
¿Por qué me acusabas de cosas que no hice? Ella bajó la vista a la manta. Sus dedos la apretaban sin darse cuenta, porque quería ver cuándo ibas a cansarte. ¿Y? Y nunca te cansabas. Volvió a mirarme. Seguías buscando pruebas, seguías poniendo cámaras, seguías yendo a la escuela, aunque todo el mundo te mirara mal. Yo esperaba que en algún momento dijeras que ya no querías más y me mandaras de vuelta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran las lágrimas perfectas y calibradas de antes. Eran las otras, las que no se controlan. Pero no lo hiciste. Se me cerró la garganta. Me tomó todo lo que tenía para no llorar antes que ella. No lo hice, dije. Y no lo voy a hacer. Sophie se sentó en la cama de golpe y me abrazó. No fue el abrazo de una niña que pide algo. Fue el abrazo de alguien que lleva años nadando contra la corriente y por fin toca el fondo con los pies. Lloró durante mucho tiempo. Yo también. La sostenía con los dos brazos y pensaba en la cornisa, en el frío, en la pregunta que me había hecho antes de volver a empezar, y entendía que nunca había tenido la respuesta correcta hasta este momento. La había adoptado por esto, por este abrazo exacto, por este llanto exacto, por este momento en que una niña que no sabía cómo recibir amor probaba, por primera vez, que no iba a hacer de vuelta por hacerlo. Cuando se calmó, se apartó y me miró con los ojos hinchados. ¿La señora doctora me van a ayudar? Sí. ¿Va a doler? Pensé un momento antes de responder. Probablemente. Hablar de las cosas que duelen siempre duele un poco, pero después duele menos. Ella asintió despacio, como si estuviera tomando una decisión muy seria. Está bien. Se recostó de nuevo y cerró los ojos. Yo me quedé sentada hasta que su respiración se volvió lenta y profunda y real. Antes de salir, me detuve en la puerta y la miré una última vez. 5 años. Una niña de 5 años que había aprendido, mucho antes de poder leer, que el amor era una trampa y los adultos eran promesas rotas. No la culpaba. Nunca la había culpado. La había temido. La había agotado. La había documentado. La había llevado ante abogadas y evaluadoras y supervisores del condado, pero nunca la había culpado. Cerré la puerta despacio. Colin estaba despierto en el pasillo, apoyado en la pared con los brazos cruzados. Me había escuchado todo, no dijo nada. Solo me tomó de la mano. Nos quedamos así un momento en el pasillo oscuro, con la luz nocturna naranja filtrándose bajo la puerta de Sophie. Hay personas que pasan por el fuego y salen con cicatrices. Y hay personas que pasan por el fuego y salen con algo que no tenían antes. La certeza de que aguantaron cuando todo pedía que soltaran. Yo aprendí que protegerse y amar no son cosas opuestas. Que la evidencia no es fría, es una forma de decir, yo estaba aquí, yo lo vi, yo no me rendí. Y aprendí que a veces el acto más valioso que puedes hacer por alguien que te está destruyendo es simplemente no irte. Porque si te vas, nadie queda para verlo sanar.